iniciaremos la cuarta sesión, la cual estará a cargo de nuestro invitado especial, el magíster José Alfredo Carbonell Berniz, quien es docente universitario especializado en materia civil. El tema abordado en esta sesión será elementos de la obligación. Buenas noches con todos. El día de hoy voy a desarrollar un tema, uno de los temas que es eminentemente doctrinario, relacionado con el derecho de las obligaciones, ¿no? El derecho a las obligaciones se encuentra regulado dentro de nuestro Código Civil en el libro 6. Libro 6 o libro 6 del Código Civil se encuentra todo lo pertinente al derecho y las obligaciones. Nuestro Código Civil, ustedes podrán advertir, no contiene una definición de lo que es una obligación, como tampoco lo hace en otras materias, ¿no? A excepción de que se define qué es el acto jurídico, qué es el matrimonio y qué son los contratos. Sin embargo, hay determinadas instituciones jurídicas donde el derecho civil trata de evitar dar nociones o conceptos de algunas instituciones, esto porque pueden quedar desfasadas debido a las transformaciones socioeconómicas, ¿no?, y políticas que se dan en la sociedad. En cuanto al tema que el día de hoy voy a tratar, ¿no?, el derecho a las obligaciones es una rama del derecho privado, ¿no?, del derecho privado. Las obligaciones hacen referencia, ¿no?, a una serie de relaciones jurídicas que se dan de manera específica entre lo que es un acreedor y un deudor. También contiene otras instituciones como por ejemplo el pago, la mora, los intereses, los daños y perjuicios, etcétera, ¿no? En consecuencia, el derecho a las obligaciones, pues, cuyo antecedente lo encontramos en el derecho romano y de manera especial en el derecho germánico, vincula a dos partes, ¿no?, de las cuales una está obligada a ejecutar la prestación, que es en este caso el deudor, y la otra está autorizada para exigir la prestación. Nos referimos al sujeto activo o acreedor. El día de hoy vamos a abordar los elementos, ¿no? Así como en otras instituciones jurídicas o institutos jurídicos encontramos también la parte estructural, ¿no? Cada una de las figuras jurídicas. También en el derecho de obligaciones encontramos elementos esenciales que conforman el instituto jurídico. Ya hemos visto, por ejemplo, en derechos reales, elementos esenciales son los sujetos, que en este caso es el propietario, y hay un sujeto pasivo universal, que es todo lo demás, ¿no?, toda la comunidad, la cual está en la obligación de abstenerse de realizar ciertos actos en perjuicio del propietario. Y tenemos el nexo vínculo, ¿no? Y en cuanto al objeto, pues son los bienes, ¿no?, los bienes que pueden ser bien inmuebles o muebles. En el derecho de sucesiones también encontramos elementos, los causavientes, el causante y la masa hereditaria. En cuanto al derecho de obligaciones, antes de abordar el tema, siempre hay que hurgarla en la doctrina para ver cuál es el origen etimológico de la palabra obligación, ¿no? Entonces, etimológicamente, obligación viene de la palabra latina obligatio, y esta de obligare, o que significa alrededor o delante de, y ligare, que significa atar, ¿no? Atar, ligar o unir. Si esto lo trasladamos, por ejemplo, al lenguaje jurídico, entonces podemos decir que la obligación significa vínculo, no vínculo o sujeción. La obligación es llamada también relación obligatoria, derecho de crédito o derechos personales, y es el vínculo que se da entre el acreedor y el deudor. Entonces encontramos un sujeto activo y un sujeto pasivo. La obligación, entonces, podríamos definirla de acuerdo a la doctrina como el vínculo jurídico patrimonial, ¿no?, en virtud de la cual una parte que se denomina deudor debe realizar con respecto a otra llamada acreedor una determinada prestación, ¿no?, que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. En caso de incumplimiento, el ordenamiento jurídico legal establece los mecanismos legales pertinentes para la ejecución forzada y o resarcimiento del daño correspondiente. El daño incluye, pues, el daño emergente y el lucro cesante. Un autor italiano llamado Ludovico Barassi señala que el concepto tradicional, ¿no?, de la obligación es el vínculo o relación jurídica, merced a la cual el sujeto activo, repito, el sujeto activo acreedor, se asegura que el sujeto pasivo deudor cumpla una prestación, ¿no?, una prestación. En la relación obligatoria, entonces, podemos inferir que existen dos elementos: activo, el derecho del acreedor, y pasivo, el deber del deudor. Ambos confluyen, pues, en un elemento a ellos común, que es la prestación, que vendría a ser el objeto de la obligación, ¿no? Puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Entonces, en cuanto a los elementos de la obligación, encontramos dentro de su estructura los siguientes: los sujetos, el vínculo y el objeto, ¿no? Los sujetos. La obligación
de la definición que acabo de indicar, vendríamos a decir que se compone de dos partes, una activa y otra pasiva. En la parte activa se encuentra ¿quién? El acreedor, y en la parte pasiva indudablemente está el deudor. Acreedor es la parte activa de la obligación que puede estar integrada por una o varias personas naturales o jurídicas, a quien se le debe algo, ¿no? Que puede ser una cantidad de dinero u otros bienes, también un servicio, o sea, un trabajo manual o intelectual o una abstención. El acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento ¿a quién? Exige el cumplimiento de la obligación al deudor. Deudor es la parte pasiva, ¿no? De la obligación. También puede ser integrado por personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Es el que debe algo, en este caso una prestación de dar, hacer o no hacer. Sobre el deudor entonces pesa o recae el deber de prestación y la responsabilidad civil por incumplimiento que le es imputable, ¿no? Pueden ser titulares activos o pasivos de la obligación todos los sujetos de derecho, ¿no? En cuanto a los incapaces, ejercen su derecho de crédito o ejecutan la prestación en caso de ser deudores por medio de sus representantes. Los sujetos de la obligación deben ser determinados, ¿no? Deben ser determinados, pero se permite que la determinación se haga, pues, no al comienzo o al nacimiento de la obligación, sino en un momento posterior. Por ejemplo, si celebramos un contrato, ¿no? Un contrato puede convenirse que cualquiera de las partes, ¿no? Sujeto, activo o pasivo, se reserve la facultad de nombrar a posteriori a un tercero que asuma los derechos y obligaciones derivadas de aquel acto. Hemos dicho los sujetos, ¿no? Sujeto activo y sujeto pasivo. El otro elemento de la obligación es el vínculo. El vínculo viene a ser el nexo de deber ser, ¿no? Que liga al deudor con respecto al acreedor y que engloba, pues, el débito, ¿no? El débito o deber de prestación del deudor y el derecho del acreedor a exigir su cumplimiento. El vínculo obligacional indudablemente es coercible o accionable en caso de que el deudor incumpla y no honre la creencia, ¿no? Indudablemente que el vínculo obligacional significa que el deudor debe cumplir con ejecutar la prestación debida, que puede ser un hacer, dar o no hacer, y en caso de incumplimiento puede ser obligado a una ejecución forzada y a la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? La ejecución forzada que se tramita, pues, en el proceso único de ejecución, ¿no? De ejecución. Por ejemplo, los contratos de mutuo o las garantías con crédito hipotecario, ¿no? Entonces tenemos sujetos, acreedor y deudor, tenemos el vínculo y también tenemos otro de los elementos de la obligación que vendría a ser el objeto, ¿no? El objeto de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación consistente en un comportamiento o conducta que debe observar el deudor con miras a satisfacer, pues, el interés del acreedor, ¿no? El deudor puede prometer el comportamiento o comportamientos propios o ajenos, esto con la finalidad de satisfacer el interés del acreedor. La prestación tiene un concepto o un contenido tripartito, como habíamos dicho, ¿no? Un dar, que es un dare, en términos latinos, un hacer, facer, y un no hacer, algo non facere. El dar puede consistir en transferir, ¿no? El dominio u otro derecho real o simplemente la mera tenencia de un bien, ¿no? Por ejemplo, transferir la propiedad de un bien que se vende al comprador, ¿no? Entregar el bien depositado, etcétera. También puede consistir en un restituir el bien al acreedor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del comodato, el comodatario debe devolver el bien al comodante. El hacer consiste en desarrollar o desplegar una actividad, ¿no? Una actividad distinta del dar en beneficio del acreedor, desde luego, ¿no? Que es el sujeto activo. Por ejemplo, construir una casa, ¿no? Curar a un enfermo, etc. En cambio, el non facer, o sea, el no hacer, consiste en que el deudor debe abstenerse, ¿no? Debe abstenerse de realizar una conducta que lícitamente puede realizar en utilidad del acreedor. Por ejemplo, abstenerse de realizar el mismo servicio en favor de otro acreedor, etc. Las dos primeras, ¿no? Las dos primeras, el dar y el hacer, son tiene la denominación, no se llaman positivas, ¿no? Prestaciones positivas porque consisten en una acción, mientras que las obligaciones de no hacer se denominan negativas, pues consisten en una omisión, ¿no? Una abstención. El dar consiste en entregar un bien o un derecho, el hacer en realizar una actividad que puede ser material o intelectual también, y el no hacer, omitir hacer algo, ¿no? No hacer o no dar algo. Luego el objeto de la prestación, pues, pueden ser tanto bienes, derechos, servicios o abstenciones. Una vez que se ejecuta la prestación por el deudor o también puede ser por un tercero, queda satisfecho el interés del acreedor, con lo cual se libera el deudor y se extingue de la obligación, ¿no? Si ligar significa unir, atar, ligar, solutio significa, ¿no? Solutio significa extinguir, ¿no? Extinguir. En cuanto a las características del objeto de la obligación, ¿no? El objeto de la obligación, de acuerdo a la doctrina, debe ser, y también parte de la ley, debe ser lícito, posible,
determinado o determinable, además de ser valorado económicamente, ¿no? Patrimonialmente. En cuanto a la licitud de la prestación es lícita cuando, o es ilícita, ¿no? Es ilícita cuando contraviene normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres. En cuanto a la posibilidad de la prestación, ¿no? En cuanto a la posibilidad como requisito del objeto de la prestación o de la obligación es la originaria y no la que sobreviene. Es inválida o sea nula cuando la obligación cuyo objeto al momento de su constitución resulta imposible. La sobrevenida también, imposibilidad del objeto es causal de resolución de la obligación nacida válidamente. Entonces hay una causal originaria y una causal sobrevenida. Nadie puede estar obligado a lo imposible, reza un adagio latino. La imposibilidad es objetiva y absoluta cuando se debe a causas físicas o técnicas. Por ejemplo, construir un edificio, ¿no? Un edificio de 10 pisos en 3 días. Dar en arrendamiento un bien cuando el burro comience a cantar, ¿no? Es una prestación imposible. Entregar el caballo que ha fallecido antes de constituirse la obligación. Desarrollar una actividad reservada a ciertos requisitos que el deudor no tiene. O puede también no solamente hablarse de una imposibilidad física, sino también una imposibilidad jurídica, ¿no? ¿Cuándo se le da la imposibilidad jurídica? Cuando la prestación está prohibida imperativamente por la ley. Por ejemplo, importar un bien que la ley prohíbe. Obligación de transferir un derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto, ¿no? Al respecto, podemos ver nosotros el artículo 1405 del Código Civil. También puede ser una prestación imposible jurídicamente construir una casa en un lugar prohibido, ¿no? Dar un bien de dominio público. Un bien de dominio público, por ejemplo, un parque no puede ser objeto de compra-venta, ¿no? Muy bien, en cuanto a la posibilidad de la prestación, ¿no? Hemos visto entonces que hay una posibilidad que puede darse originariamente o puede ser sobrevenida y puede ser también imposible físicamente y objetivamente. En cuanto al bien objeto de la prestación, debe existir o ser posible existir en el momento que se crea la obligación, ¿no? Que se crea la obligación. Si antes de ese momento el bien objeto de la prestación ya se ha extinguido por destrucción, pérdida o también por consumo, la obligación es nula ixo iure por falta de objeto, ¿no? Prestar un bien futuro no es imposible. Por ejemplo, la prestación que tiene por objeto dar una cosecha a futuro, ¿no? Un automóvil a fabricarse, un ternero que será parido por la vaca preñada, etcétera, salvo que la norma jurídica lo prohíbe o no lo permita, ¿no? En cuanto a la determinación de la prestación debe ser determinada o determinable, como dice la diapositiva, so pena de nulidad de la obligación. El objeto de la obligación es determinado cuando está individualizado en su contenido y características esenciales, de tal forma, pues, estimados estudiantes, que el acreedor sepa qué prestación o bien puede pretender y el deudor sepa qué prestación o bien debe prestar. El objeto es determinable, como ya se indicó, cuando está individualizado en su contenido y características esenciales, ¿no? El objeto es determinable cuando no está definido en alguno de sus aspectos. Por ejemplo, la obligación de entregar uno de los departamentos que el deudor tiene en determinada ciudad por un precio determinado, ¿no? Y cuya elección hará él. También dar un automóvil usado a un precio justo fijado por un tercero, venta de acciones al valor de determinada bolsa y determinado día, ¿no? Una de las partes sabe qué prestación debe ejecutar y la otra no sabe qué prestación puede pretender. La prestación es indeterminada, pero determinable, es determinable. Actualmente la prestación no está individualizada, pero en el acto constitutivo existe el modo de individualizarla posteriormente, ¿no? O sea, en el mismo contrato pues debe especificarse, ¿no? Los modos de prestación pueden ser convencional, ejemplo, el precio normalmente establecido por el vendedor, ¿no? Judicial, cuando la ley permite la determinación al juez, ¿no? Al juez. Ejemplo, si la elección del bien debido se confía a un tercero y ésta no la efectúa, tendrá que hacerlo pues el juez. En cuanto a la patrimonialidad de la prestación, ¿no? La obligación debe ser patrimonial, es decir, debe enmarcarse dentro del ámbito de las relaciones jurídicas que tienen pues implicancias económicas. Nuestro Código Civil sobre el particular menciona como primera fuente de las obligaciones al contrato, definiéndolo como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o distinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? Señala que el objeto del contrato pues consiste en lo que hemos dicho, crear, regular, modificar o distinguir relaciones, lo cual está establecido en el artículo 1402 de nuestro Código Civil, ¿no? Es decir, la patrimonialidad de la prestación implica relaciones jurídicas de carácter patrimonial. La doctrina distingue entre la prestación del deudor, o hemos dicho, el interés del acreedor, ¿no? Existe una doctrina pues en el Código Civil italiano
que nos señala que la prestación que constituye objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. El interés es necesario para la exigencia de un derecho subjetivo. Sin interés faltaría la razón de reconocimiento jurídico. Por lo que podemos decir en líneas generales que la patrimonialidad debe ser un requisito pues esencial de la obligación antes que de la prestación, ¿no? La prestación puede ser también extrapatrimonial, ¿no? De acuerdo a la doctrina, la prestación también puede ser extrapatrimonial. Si la contraprestación es patrimonial, lo que implica que la patrimonialidad de toda obligación o la prestación puede ser extrapatrimonial si su incumplimiento genera responsabilidad susceptible de valoración económica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de tránsito, si bien es cierto, nos encontramos, por ejemplo, ante una vida, ¿no? Una vida que ya prácticamente se ha extinguido, sin embargo, de ese derecho extrapatrimonial surgen obligaciones de índole patrimonial, ¿no? La obligación es patrimonial por medio de la valoración económica, como ya se indicó, ¿no? ¿Qué se valoran? Los perjuicios generados con su incumplimiento. O la prestación puede ser extrapatrimonial cuando se dirige a la satisfacción de un interés digno de tutela jurídica del acreedor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los procesos penales, ¿no? Procesos penales seguidos contra la vida, el cuerpo y la salud, donde la reparación civil, si bien en efecto no se puede cuantificar, ¿no? Sin embargo, de alguna forma puede resarcirse y satisfacer el interior, sobre todo de los sucesores o causavientes del agraviado fallecido, ¿no? El carácter patrimonial de la obligación corresponde al requisito de una posible valoración económica, requisito que debe ser entendido en el sentido amplio de la complejidad de la relación. Si, por ejemplo, mi vecino se obliga a no tocar su terrible instrumento musical en ciertas horas del día para no perturbar mi estudio, o si en otro campo una persona amiga se obliga formalmente a mandarme al menos una carta por semana. Preguntamos, ¿son estas dos obligaciones civiles? Respondemos, lo excluimos en el segundo ejemplo porque nos encontramos del todo fuera del campo patrimonial y porque de una prestación que no es evaluable económicamente no se puede pretender una reparación por incumplimiento. Mientras que la segunda hipótesis, ¿no?, del mal tocador del instrumento musical, el significado pecuniario puede derivarse por reflejo o por la contraprestación. Sin compensación de su abstención, yo he prometido a mi vecino una cierta ventaja económica o bien una previa valoración, ¿no?, hecha por las partes, como en el caso en el cual hubiésemos pactado una pena convencional. Por eso decimos que el carácter pecuniario se valora considerando la relación en su complejidad, ¿no? No es necesario que se trate de relaciones patrimoniales, basta un signo de patrimonial, por ejemplo, una contraprestación o una pena, etc. La prestación es vista de su eventual ejecución forzada, debe ser necesariamente susceptible de valoración económica, aunque responda a un interés no patrimonial, sino puramente moral del acreedor, ¿no? En el ejemplo que habíamos indicado de los procesos donde se siguen por homicidio, ¿no?, debido al fallecimiento del agraviado, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues los servicios que presta un profesor, ¿no?, un médico o un abogado, los conocimientos que proporciona el profesor, la salud del médico también, ¿no?, la salud que el médico trata de devolver a su cliente, el éxito que el abogado trata de alcanzar en favor de su cliente, están dirigidos a satisfacer un interés del acreedor. Pero este interés de adquirir conocimientos, recobrar la salud o tener éxito en una causa al margen de sus consecuencias económicas, es un interés puramente moral. Esto no quiere decir que la prestación, el servicio del profesor, del médico o del abogado no sea evaluable en dinero. No solo porque estos servicios son ofrecidos y obtenidos a cambio de pago de sus honorarios, sino también porque para prestar estos servicios, el particular renuncia a desplegar una actividad en interés propio y pone a disposición a los demás su actividad y su tiempo. Muy bien, entonces en este cuadro sinóptico, como ustedes podrán ver, el día de hoy hemos abordado el tema de la obligación, ¿no? Hemos señalado que la obligación es el vínculo o relación jurídica que surge entre dos sujetos, uno denominado acreedor y otro deudor, ¿no? Tenemos al sujeto activo y pasivo de la relación obligacional. Uno de ellos está obligado a exigir la contraprestación en caso de incumplimiento, y el otro tiene el deber de prestar
que puede darse en un dar, en un hacer o en un no hacer, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva se entregar dinero, ¿no? Ejecutar un hecho, por ejemplo, construir una casa, un no hacer, abstenerse puede realizar alguna situación que puede causar daño a la propiedad vecina, ¿no? En cuanto a los elementos, hemos dicho que son tres, ¿no? En cuanto a la estructura y la obligación, sujetos, activo y pasivo, tenemos el objeto que es la prestación, ¿no? La prestación que es un dar, un hacer o un no hacer. Esta debe ser determinable, lícita, cuantificable económicamente, ¿no? Y finalmente algunos otros señalan pues como objeto de la obligación la causa, ¿no? La causa que vendría a ser la fuente, ¿no? La fuente de donde surge la obligación. En nuestro ordenamiento civil, como fuente de las obligaciones se reconoce al contrato y a la declaración de voluntad. Sin embargo, algunas otras legislaciones, como por ejemplo la alemana o española, reconocen también los delitos, ¿no? Y los cuasi delitos, que también proceden del derecho romano, ¿no? Como antecedentes del derecho romano. Les dejo este pensamiento de Abigail Adams: el aprendizaje no se consigue por casualidad, se debe buscar con ardor y diligencia.